Y ahí arrancamos. Bueno, ahí los espero. Así alguno empieza a aparecer. Buenas noches, ¿cómo va? Hola, Cristian, ¿cómo andas? Bien, saludos Bueno, de Santa Cruz, acá abajo. desde Santa Cruz, imagínate. ¿En qué lugar estás de Santa Cruz, En Cristian? zona norte, en el Golfo San Jorge, en Pico Truncado. Muy impresionante. Ahí la veo a Eh, María Cristina también, que le saludo. Bueno, em, iniciamos con nuestra clase de hoy. Em, Venía con todo el apuro en el auto porque venía de otro lado. Ahí la saluda Romina. ¿Cómo andás, Romina? Pero bueno, llegamos a tiempo y estamos a tiempo. Chicos, estaba viendo ahí en el calendario que nos queda antes del trabajo práctico 2 esta clase, otra más y después la siguiente clase. O sea, tenemos esta y otra más. Pero la tercera, diríamos, la vamos a ocupar en analizar el trabajo práctico 2 de manera tal de que puedan estar cómodos, digamos, ¿no? Con las consignas del trabajo práctico, que tiene que ver con intervención federal, ese instituto. Pero vamos a tratar de ver si vamos avanzando. Y saben que se llama, este es un tema técnico de los docentes, elección didáctica es cuando no tenemos mucho tiempo. Entonces el profe, junto con ustedes, de alguna manera, decidimos, bueno, en estos poquito tiempo donde no vamos a poder desarrollar todo el módulo 2, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a ver? Y bueno, básicamente, vamos a ver esto que les voy a decir ahora. Retomando la clase anterior, eh, todos me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, Cristian, gracias. Retomando la clase anterior, ¿se acuerdan que llegamos a la conclusión, que vimos un poco la historia de la conformación del Estado argentino y llegamos a la conclusión de que las provincias preceden al Estado nacional? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos? Este, bueno, entonces, de alguna manera, eso nos va a marcar lo que vamos a ver hoy en la clase. Las provincias preceden al Estado Nacional, las provincias son las que crean, a través del instrumento de la Constitución Nacional, el Estado Nacional. Y esto va a tener importancia en esto. Miren, yo les pido si quieren tener a mano su Constitución Nacional, porque hoy básicamente nos vamos a pasar leyendo artículos de la Constitución. Si quieren, busquen el artículo 121 de la Constitución Nacional. Y así yo me puedo tomar el té con leche que tengo acá. Si alguno quiere leer el artículo 121, lo escuchamos. Lo leo, profe. Hola Marina, sí, bárbaro. Hola. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Bien, perfecto. Fíjense que este artículo 121 va a ser como la clave de bóveda de todo lo que vamos a analizar hoy. Porque la clase anterior dijimos, mira, no es la nación la que se creó de la nada y a su vez eligió inventar, entre comillas, las provincias. No, la historia de la conformación del Estado argentino es que desde 1820 colapsó, así como un edificio que se derrumba. El Estado nacional, por así decirlo, en aquel momento era una transición entre el virreinato del Río de la Plata y lo que iba a ser las provincias unidas del Río de la Plata, pero colapsa, se derrumba el edificio de la Autoridad Nacional, Batalla de Cepeda de 1820. Con muchas vueltas, finalmente en 1853 tratamos de reconstruirlo. En 1853 todavía partido en dos pedazos que recién se van a volver a unificar hacia 1860, después de la
segunda batalla de Cepeda, que es en 1859, ¿no? Entonces, con la Constitución de 1853, que solamente las 13 provincias del interior la van a redactar, y después de la segunda batalla de Cepeda de 1859, le decimos al estado número 14, que era la provincia de Buenos Aires, che, mirá, esto es lo que hemos redactado nosotros, pero decinos qué te parece y hace aportes como si fuera un trabajo en grupo, casi, ¿no? Buenos Aires hace sus aportes, todavía va a haber una pelea más. Vamos a tener la batalla de Pavón en septiembre de 1861 y, en definitiva, esa batalla la gana Bartolomé Mitre, el líder de la provincia de Buenos Aires, pero ya ahí sí queda con la Constitución Nacional 1853-1860 y bajo la presidencia Mitre desde 1862, claramente ya queda configurado el Estado argentino con la configuración, con la conformación que más o menos la tenemos hoy. Pero fíjense entonces, volvemos al punto. Son las provincias las que uniéndose dicen, vamos a reconstruir este edificio que se derrumbó en 1820. Entonces, las 13 provincias en 1853, en 1860 se suma la provincia número 14, que es la provincia de Buenos Aires. Entonces decimos, las provincias preceden al Estado Nacional. Todas las provincias, no. La provincia de Cristian, que ahí se me fue, no. Santa Cruz, por ejemplo, es una de las provincias muy posterior, Cristian, a incluso la conquista del desierto, que en un primer momento es un territorio nacional, y recién hacia 1952-53 se crea la provincia de Santa Cruz, 1953, 1954, por ahí más o menos. Entonces, las provincias históricas, las 13 del interior más Buenos Aires, son las que crean el Estado Nacional. Redactando esta constitución que nosotros estudiamos en nuestra materia, ¿no? Artículo 121. Van a decir nuestros constituyentes, miren muchachos, vamos a indicar ahí en ese texto qué atribuciones tiene el Estado Nacional, el que vamos a crear. Por lo tanto, vamos a dejar asentado. Y dijeron entre ellos, escribilo ahí vos. Y escribieron el artículo 121, que dice que las provincias conservan para sí todo el poder que no le han delegado a través de este instrumento, que es la Constitución Nacional, al Estado Federal, al Estado Nacional. Sabiendo eso, ahora vamos a leer algunos artículos, especialmente del artículo 75, si lo quieren buscar. Vamos a leer algunos puntos del artículo 75 que dicen qué atribuciones que antes eran de las provincias, ahora tienen el Estado recién creado en esta fecha, ¿no? El Estado Nacional. Sabiendo esto que estamos diciendo, ¿no? Que todo lo que no lo diga acá como que son funciones del Estado Nacional, ¿de quién son? De las provincias. ¿Me comprenden? Vamos a poner un ejemplo. Miren, fíjense el artículo 75 que habla de las funciones del Congreso del Estado Nacional, Congreso Federal. ¿Quién se anima a leer los dos primeros renglones del inciso 12? Los dos primeros renglones del inciso 12, artículo 75, inciso 12. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y de trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales Perfecto. códigos... Perfecto. Hasta ahí es suficiente, Cristian. Gracias. Fíjense entonces, en la clase anterior yo les comentaba que en Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, cada uno de los 50 estados de ese país federal tiene su propio código penal y algún delito. En uno de esos estados le dan prisión perpetua y en el estado del lado le dan pena de muerte. ¿Mm?
Sin embargo, acá estamos leyendo que las provincias, que cada una de las provincias se había armado sus pequeños embrionarios códigos civiles, penales, en general se manejaban con las leyes españolas, no habían tenido ni tiempo de redactar leyes nuevas, con decretos, edictos policiales, pero delegan en el Estado Nacional la redacción del Código Penal, por ejemplo. También leemos acá del Código Civil, del Código Comercial. Ustedes saben que o no lo saben quizás, desde el 2015, hace poquito, hemos unificado el Código Civil con el Código Comercial. Entonces tenemos un solo código nacional para la materia civil y comercial. Lo abreviamos CCC, Código Civil y Comercial. Código Penal, que cuando ustedes estudien penal, calculo que en el próximo semestre, es único para toda la Argentina. Tenemos también el de minería, el de trabajo, es decir, la materia laboral y seguridad social, que son las jubilaciones. Entonces, las indemnizaciones para un empleado, el monto va a ser igual en toda la Argentina, sea en Salta, en Santa Cruz o en Córdoba, porque nos regimos por un solo código del trabajo, que es la ley de contrato de trabajo, ¿no? Que hace las veces de código. ¿Me comprenden hasta acá? ¿Me siguen? Pero usando el artículo 121, que dice, las provincias retienen para sí todas las atribuciones que no le hemos entregado expresamente al Estado federal, al Estado nacional, y fíjense cuál va a ser la consecuencia. Todos los códigos de procedimiento es cómo hacemos un juicio penal, cómo hacemos una demanda civil, cuáles son los pasos, quiénes son los jueces. Todo eso lo legisla cada uno de los subestados, que hoy son 24, digamos, ¿no? Cada uno, por ejemplo, puede haber provincias argentinas donde el procesamiento de un delincuente sea todo por escrito, o sea mayoritariamente de modo oral, con un juicio oral, que incluye o no jurados, y eso varía. La provincia de Córdoba tiene un sistema, en general son más o menos parecidos, les cuento. Pero la provincia de Córdoba perfectamente puede tener un sistema, Buenos Aires otro, Santa Fe otro. Eso implica que si Cristian, que está en provincia de Santa Cruz, el día que se reciba y se estudie los códigos de procedimiento para defender a un imputado penal en Santa Cruz o litigar en materia laboral en Santa Cruz, si pasados 7 u 8 años se quiere mudar a Córdoba, donde estoy yo, o a Buenos Aires, ¿qué va a tener que hacer Cristian? Va a tener que estudiar, ponerse a estudiar los códigos de procedimiento de la otra provincia. ¿Me comprende lo que quiero decir? Esto es bien importante, digamos, ¿no? Eh, Así que ahí ya tienen una primera gran distinción entre qué atribuciones tiene el Estado Nacional, qué atribuciones tiene los subestados o los estados provinciales. Nosotros retengan este vocabulario, le vamos a llamar códigos de fondo a estos que he nombrado. Códigos de fondo, es decir, del tema sustancial, porque el Código Penal dice en el artículo 79 que al que matare a otro le daremos 8 a 25 años. Pero es el Código de Córdoba el que va a decir, hay dos etapas. Una ante el fiscal de instrucción, que se llama investigación penal preparatoria. Hay una segunda etapa de juicio oral, que es ante las cámaras del crimen, en Córdoba. Y en el Chaco vamos a tener que hacer el análisis en el Chaco. Y en Salta, otro análisis en Salta. ¿Me comprenden? Tanto para materia civil, comercial, laboral. Eso quiere decir, repito, para que se les grabe, chicos, didácticamente, los códigos de fondo son uno solo para toda Argentina, a diferencia de Estados Unidos, que ya les conté.
pero los códigos de procedimiento son 24 mosaicos diferentes, tantos como provincias existen. Y les cuento un secreto más. A veces la nación se mete a decir cosas que en realidad corresponden al código de procedimientos en alguna ley nacional. Y ahí vienen discusiones con las provincias que dicen, no, para un poco, che, no vengas a legislar sobre materia procesal para todo el país, si eso yo no te lo he delegado, eso lo conservo yo, pero eso lo van a ver más adelante, ese tipo de discusiones, ¿me entienden? Eh, el tema dinero, ¿qué les parece un tema importante? ¿Cómo hacemos con los tributos? Porque, miren, alguien tiene que hacer los diques o las rutas o no sé qué, o pagar los policías, o alguien tiene que pagar a los embajadores, ¿no? Un dato importante antes que se olviden, o que lo tengan presente. Lo pueden anotar así. El Estado clásico, tenía tres funciones. Una era la defensa exterior. Necesitabas un ejército, unas fuerzas armadas. La seguridad interior, es decir, necesitabas a los policías, seguridad interior. Y la tercera era la justicia, es decir, un sistema donde si yo me estoy peleando con mi vecino por una medianera, bueno, los jueces del rey son los que van a solucionar el asunto. Esas eran las tres funciones clásicas del Estado, que por cierto, tomemos el Estado unitario, ¿ah? No con esta división entre Estado y subestado. Ya, a ver, ya les digo que en esta división de Estado y subestado, ¿quién les parece que tiene la defensa exterior? ¿Las provincias o el Estado federal? ¿Qué les El parece? Estado federal. Claro, tal cual. Y cuando hay hechos de inseguridad en Buenos Aires, por ejemplo, o en Córdoba, y alguien dice, es culpa de Milei, ¿qué va a contestar Milei? ¿Quién se encarga de la seguridad interior? ¿Las provincias o el Estado federal? Las provincias. Muy bien, En el muy bien. 2013, ¿Quién dijo? ¿no hubo un tema con eso? Que la provincia de Córdoba, allá en Córdoba capital, que la provincia de Córdoba hizo como un paro y quedó como la provincia desprotegida. ¿No fue así? Sí, fue un desastre eso. No me quiero meter Sí. en ese tema, José, pero sí, eso pasó un 3 y 4 de diciembre, si no me equivoco, fue en el 2013, 2013, 2014, por 2014. ahí. Lo que pasa, para, ustedes también saben, la policía y las Fuerzas Armadas, es decir, seguridad ante el exterior y seguridad interior, no tienen derecho sindical, no tienen derecho a agremiarse para hacer un paro ahí con los bombos y que les aumenten el sueldo. No tienen derecho. Y en aquel momento, contraviniendo eso, la policía de la provincia de Córdoba se declaró en huelga. Era de la Sota el gobernador en ese momento. Y la anécdota, en todo caso, es que cuando la provincia de Córdoba pidió colaboración a las fuerzas federales, no les atendían el teléfono porque, bueno, querían intervenir la provincia de Córdoba en ese momento, pero es un tema muy puntual, muy desagradable, porque en el momento en que se declararon en huelga los policías hubo saqueos por toda la ciudad, fue muy traumático para Córdoba, ¿no? Este hecho que decís vos, José. Eh, Sigamos entonces con esto que yo les digo. Yo a veces les estoy medio mezclando en el orden de los temas, pero bueno, vamos avanzando. En el Estado clásico, ¿cuál dijimos que son las tres funciones del Estado? El Estado clásico, el Estado de toda la vida. ¿Cuáles eran las tres? A ver, ¿se anima a decirme alguno? ¿Cuáles eran las tres funciones del Estado? La defensa exterior, la seguridad interior y la justicia. Muy bien, perfecto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? María. Ah, muy bien, Marina, excelente. Yo acá las veo, pero no las veo tan bien. Bueno, perfecto, Marina. Siguiendo con el hilo, es muy fácil en un estado unitario, porque básicamente las tres funciones
son del rey, hacete cargo. Pero en un Estado federal, en este caso, ya dijimos, defensa exterior, las Fuerzas Armadas, Estado nacional o federal. Seguridad interior, las provincias. Por eso yo en broma les decía, mi ley va a responder, no, el tema de la seguridad interior, si hay muchos o pocos delitos, esa es una tarea de cada una de las provincias que sean efectivas en la prevención del delito. Y por último, la administración de justicia, de nuevo, empezamos con lo simple y lo vamos haciendo ramas después, lo vamos complejizando, ¿no? Vieron que usamos esa técnica. El tema de la administración de justicia, en un Estado federal hay dos administraciones de justicia. Hay dos. Una es la administración de justicia de cada provincia, que fundamentalmente es para los delitos ordinarios, para causas más simples, pongámoslo así, y está la justicia federal. La justicia federal, que también está en materia penal, en materia civil, y tiene una jurisdicción de excepción. Son competentes excepcionalmente, ¿sí? Por ejemplo, si yo, a ver, yo no, pero si alguno va y le pega un palo al vecino y lo mata, eso es un homicidio simple, pero ¿les parece que es un delito federal o provincial? ¿Qué les parece? Así, de olfato, ¿qué les parece? De competencia provincial, porque es un acto privado. Claro, exacto. Todos los delitos ordinarios. Estaba uno esperando en la parada del ómnibus mirando el WhatsApp y pasa uno en moto y le manotea el celular. Hurto o robo. Delitos ordinarios, la justicia provincial de Catamarca, de Santa Cruz, de Córdoba, de donde sea, ¿no? O yo lo mato al vecino. Homicidio simple. Pero algunos delitos penales, como en las películas, cuando ven las películas de los norteamericanos, son delitos federales. Por ejemplo, ¿quién es el que emite billetes, moneda en Argentina? ¿Quién emite, las provincias o el Estado federal? ¿Quién emite los billetes de 10.000 pesos? El Banco Central. El Estado federal. El Estado federal, porque les cuento, esa fue una de las delegaciones previo al armado constitucional de 1860. Cada provincia tenía su moneda, porque imagínate, entre 1820 y 1860 no van a estar 40 años sin moneda. Cada provincia tenía su moneda. Hoy por hoy es el Estado federal. Entonces, ¿qué pasa si encuentran una banda que se dedica a falsificar billetes? Falsificación de billetes de 20.000 pesos. ¿Delito provincial o federal? Claro, es federal. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Se dan cuenta? Tienen otra entidad los delitos federales. O alguno que está metiendo contrabando en una playa medio perdida ahí de Buenos Aires y mete productos electrónicos sin pagar los impuestos de aduana. La aduana es nacional. Ese delito penal, contrabando, ¿qué será? ¿Provincial o nacional? Y si es en Formosa, provincial. No, no, no. Es delito federal. ¿Saben a qué me refiero? Que el que lo va a atender es la justicia federal, Ujú. no la justicia provincial. ¿Sí? O de pronto tenemos una demanda del Estado de la provincia de Córdoba, que hoy sale en el diario, lo leí por ahí. El Estado provincial de Córdoba demanda a la nación, porque hay un convenio de hace años, donde el Estado federal se comprometió a poner unos pesos para ayudar a cubrir el déficit que tiene la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Y Milei no le está pasando la plata y creo que viene de antes el tema. Juicio entre el Estado provincial de Córdoba y el Estado nacional o federal. ¿Se les ocurre que va a ser la justicia de Córdoba la que va a dirimir eso? No. Es Profe, como que cada... en ese caso, ¿la que interviene es la Corte Suprema o hay algo antes? Después vamos a ver, muy Ah, bien, Josefina, muy buena la pregunta.
Vamos a ver después, no me quiero mezclar ahora, cuáles son los casos específicos que llamamos de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la gran mayoría, pero no los quiero marear, son de competencia derivada. Derivada significa que yo interpongo la demanda ante un juez federal, pierdo o gano mi pleito, apelo, hay una Cámara Federal, pierdo o gano mi pleito, apelo vía recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y recién ahí, si a la Corte Suprema le parece, va a tomar mi escrito y va a dar su punto de vista. Son muy poquitos los casos que la Corte Suprema dice, a ver, dale, dame tu expediente que yo te lo leo, a ver qué te han dicho acá. Pero hay unos poquitos casos, Josefina dio en el clavo, que directamente, ab initio, la Corte Suprema toma la causa. Pero imagínense, el Estado provincial de Córdoba contra el Estado nacional no es un juicio chiquitito así, ¿no es cierto? Yo no me quiero meter ahora en el tema Una competencia pregunta, federal y provincial. Rodolfo. Quiero que tengan, ahí los escucho, quiero que tengan una idea para que ustedes digan, ah, mirá, más o menos el profe me ha dejado una idea de cómo es este asunto. Díganme si tienen alguna pregunta, yo los escucho. Yo en el caso de competencia, bueno, de Córdoba, en el ejemplo ese, o en el caso de la no retribución de la regalía hacia cualquiera de las provincias que aporta, en el caso de un juicio, que el juicio siga, que prospere, que sea la corte y que lo gane la provincia. Ya en vez de pasar como acuerdo, ya podría llegar a ser algo legal, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Y que se No te debería, entiendo la pregunta. No te entiendo la pregunta, Cristian. ¿Gana el juicio la provincia? ¿Y cuál es por la ejemplo, pregunta lo que no gana te escucho? Córdoba. Lo gana Córdoba, por ejemplo, al juicio este que estaba dando el ejemplo. Se le puede cambiar la carátula a eso y en vez de ser la forma de retribución por lo que se le debería dar, sería una obligación ahora dárselo a Córdoba, por ejemplo. Claro, exactamente, Cristian, pero no me quiero meter en esto porque te digo, ¿cómo sigue la cosa? Hagamos de cuenta de que mi vecino del lado, al que lo quise matar en el ejemplo anterior, resulta que me debe plata. El tipo me debe $20.000, macho. Me debe plata y no me la quiere pagar. ¿Qué pasa? Le hago un juicio. Resulta que el juicio dice en las dos instancias, mira, le debes $20.000 al profe Rodolfo, págaselo. Y el otro, después de que perdió el juicio en dos instancias, dice, igual no le pago. Ustedes saben que yo tengo la fuerza estatal ordenada por el juez donde le van a manotear a este vecino del lado. Su casa quizás, se la van a mandar a pública subasta, la van a mandar a remate y de lo que saquen en ese remate, capaz que se rematen $70.000, $80.000, lo primero que van a hacer es separen los $20.000 del profe Rodolfo y le pagan. ¿Sí? Cuando hay un juicio contra el Estado, imagínense que mi ley diga, no, no le pago nada aunque perdí el juicio. ¿Ustedes se imaginan que va a ir un oficial de justicia a sacarle los autos oficiales ahí a la Casa Rosada para ponerlos en subasta? No, no existe eso. ¿Me entienden? Ya bastante evolución de los últimos 200 años es que le podamos hacer juicio al rey y ganarle el juicio al rey, pero no lo podemos ejecutar. Eh, obviamente que, a ver, el Estado cumple gradualmente, por ejemplo, no me quiero ir porque tengo tanto para decirles, pero por ejemplo, en Córdoba estuvieron las explosiones en Ciudad de Río Tercero en el año 1995. Explotó media ciudad, poco menos, de la fábrica militar de Río Tercero, 1995. Río Tercero, ciudad de 50.000 habitantes. Yo viví 10 años ahí. Recién ahora se están terminando de pagar esos juicios, que los juicios se terminaron a los 3 o 4 años. Uno va, prueba, acredita, mirá, me rompió mi casa, es tanto. Y el Estado Nacional, bueno, pero te pago con bonos porque no tengo el dinero, o te lo voy a pagar de acá 3 4 años. Estamos hablando de que pasaron 30 años, ¿no? Eh, en definitiva,
llegó un punto en que hay una cuestión política, digamos, pero se supone, bueno, si no, no vamos a destejer todo el pullover. Vamos a suponer que el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, escúchame, va a llegar a un acuerdo con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, si pierde el juicio, que creo que ya lo perdió, ya admitió, pero lo importante es que ustedes sepan cómo funciona esto más o menos, y después profundizan y leen, porque ya me quedan 29 minutos y tengo tanto para contarles. Eh, pero acá estamos más o menos, ¿no es cierto? Me siguen hasta acá. Yo les quiero hablar del tema recaudación. Recaudación, porque se supone que estamos creando un nuevo edificio, que es el Estado Nacional, y ese Estado, ya hemos dicho que se va a encargar de las relaciones exteriores, pero hay que pagarles un sueldo a los embajadores, porque no van a estar el embajador de Francia, de paso, qué sé yo, conchabándose de jardinero de alguna plaza francesa para subsistir, no, le tenemos que pagar un sueldo a los embajadores. Eh, Antes de completar esta idea, quiero decirles que el Estado clásico, tres funciones: seguridad exterior, seguridad interior, justicia. Con el advenimiento del Estado social de derecho, que empieza hacia 1920, 1930, en Argentina sobre todo, lo tenemos desde el peronismo histórico de 1940, el Estado Nacional dice, yo también me voy a hacer cargo de dos cosas. El Estado, perdón, no el Estado Nacional, el Estado, salud y educación. O sea, a la seguridad exterior, la seguridad interior, la justicia, el servicio de justicia, ¿qué le acabamos de agregar? Mirá, no puede ser que alguno se muera de apendicitis porque no tenga plata. O no puede ser que alguno no pueda mandar a sus chiquitos a la escuela a que aprendan a leer y escribir porque no tiene plata para pagar una escuela privada. Entonces el Estado te garantiza un nivel mínimo, la vacunación, no sé, un nivel mínimo de salud y un nivel mínimo de educación. Que ustedes recordarán que en la clase anterior, creo que fue, yo les hice referencia que el artículo 5 le obliga a las provincias, no al Estado federal, a los subestados provinciales, a la educación primaria. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído en la clase pasada? Educación primaria. Si no, no le garantizamos su autonomía, macho, a los subestados provinciales. En este contexto en que hemos agregado la salud y la educación, aparecen lo que se llaman las atribuciones concurrentes, que lo pueden anotar. ¿Qué serían atribuciones concurrentes? Que en muchos casos, tanto la nación como las provincias ponen su granito de arena, por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo, hoy en Córdoba está la famosa Universidad Nacional de Córdoba, que ya con el nombre se dan cuenta quién paga los sueldos. Universidad Nacional de Córdoba. ¿Quién paga los sueldos? La nación. Pero no hace mucho tenemos la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Quién creen que paga los sueldos? La Universidad Provincial de la provincia de Córdoba. Entonces, atribuciones concurrentes. Pero, ¿de dónde saca la plata el nuevo Estado que acabamos de inventar? Y no me digan imprimiendo billetes porque ya lo han escuchado el presidente Milei que dice, con toda razón, que la emisión, o sea, poner la fábrica, la impresora a fabricar billetes, es una forma ilegal de financiarse. De hecho, el problemón que tenemos con la inflación en Argentina es por eso, ¿sí? Antes que me olviden, ustedes son, bueno, muchos son muy chicos, muy jóvenes, algunos por ahí tienen más edad como yo. En el 2001, que dio toda la sensación de que colapsaba, ¡plop!, el Estado Nacional, uno de los signos fue que aparecieron monedas en las provincias. Los patacones en Buenos Aires, los LECOP en Córdoba.
Las provincias de golpe se estaba destejiendo el pullover, chicos. ¿Me comprenden? En 2001, la crisis del 2001 fue tal que las provincias de nuevo volvieron a ¿qué? Le llamaban bonos de deuda, pero eran moneda. Entonces, uno de los méritos del bombero que fue en aquel momento Néstor Kirchner fue, volvemos de nuevo al sistema donde el único que emite es el Estado Nacional, ¿no? Hubo que hacer todo un trabajo de reconstrucción del Estado Nacional. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me comprenden? Bien. ¿Qué impuestos? Porque la definición de impuesto es algo coactivo, de acuerdo al ingreso que tenga cada uno, pero es algo coactivo, no es una donación voluntaria. Los impuestos, los tributos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué impuestos son los que recauda el Estado federal y qué impuestos recaudan los estados provinciales? ¿Y cómo se maneja el asunto este? Vamos a ver el artículo 75, inciso 2. El que quiera me puede leer solo los 3 primeros renglones. Vamos a leer una atribución del Estado nacional o federal. Cuéntenme, a ver. Era el 75, inciso 2. Dice, imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Ese es el primer renglón. Y después dice, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre Hasta que ahí la nomás. defensa... Ah, bien. Hasta ahí nomás, José, hasta ahí nomás. Vamos a hacer la traducción, porque esto si no suena a chino o coreano. Yo les hago la traducción, ustedes después se van y repasan en los libros, ¿sí? Primero, estamos hablando de las atribuciones del Estado federal, ¿sí? Y dice, ¿qué tiene la atribución? Aparece la palabra concurrente, quiere decir que la nación y las provincias, las dos pueden hacer eso, de imponer contribuciones, o sea, impuestos indirectos, la nación y las provincias. Y después agrega, en lo que leyó Josefina, que las contribuciones directas solo por tiempo determinado y cuando hay una urgencia. Porque eso significa cuando dice, también el Estado Nacional puede imponer contribuciones directas siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. O sea, está hablando de momentáneamente, por tiempo determinado y ante una emergencia. ¿Sí? Vamos a hacer primero la traducción. ¿Cuáles serán los impuestos directos y cuáles serán los impuestos indirectos? Y eso yo les aconsejo que lo anoten, porque ya van a tener más adelante la materia de derecho tributario. Pero esto que yo les doy es una forma bien fácil de recordar, porque si no se les va a hacer, no sé, una licuadora en la cabeza, son muchos conceptos, ¿no? Vamos a ver, dijimos que los impuestos directos son provinciales, porque acuérdense, el 121 dice, todo lo que yo no le delegué al Estado Nacional, me lo quedo yo, dijeron las provincias. Entonces, si decimos que los impuestos directos solamente los puede recaudar la nación en caso de emergencia y por tiempo determinado, contrario sensu significa que ¿quién impone los impuestos directos? Las provincias. Porque las provincias son las que imponen todos los impuestos, si se quiere. Son las dueñas del asunto. Acuérdense que son las dueñas previas, las que han creado el Estado federal. Y después decimos que los indirectos también son de las provincias, pero concurrentes. O sea, los directos son solo de las provincias, pero la nación puede cobrarlo si tiene una emergencia, y los indirectos son también de las provincias, pero la nación también, concurrentes. Una Ahora vamos pregunta a ahí. ver cuál Una es... pregunta. Sí, Cristian, dale. En el caso de las regalías, de las provincias, por ejemplo, el petróleo, acá en Santa Cruz. ¿Cómo Espérate, es eso?
espérate, para que no se me mareen. Desde la Constitución de hago el paréntesis, pero las regalías no son un tributo, no son un impuesto. Las regalías, desde 1994 hemos definido que el subsuelo, ¿a quién le pertenece? ¿A la nación o a las provincias? Cristian. A las provincias. A las provincias. Entonces, ¿qué pasa si viene el Estado Nacional a través de una empresa nacional como es YPF y está ahí haciendo y te chupa todo el petróleo que tenés en el subsuelo, que es de las provincias, y después va y lo refina, hace nafta, querosén, gasoil, no sé qué, y se hace se gana un dineral? No, pará, pagame algo. Ese algo son lo que Cristian llama regalías, pero no son tributos. Perfecto. Tributo es cuando el profe Rodolfo, a Josefina, a María Cristina le dicen, mira, tenemos que hacer una polla entre todos, porque a los jueces hay que pagarlos, o a los embajadores, o a las maestras, o a los médicos. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Cómo era que dijimos? O a los militares. Protección exterior con relaciones exteriores. Seguridad interior. Justicia, salud y educación. Bueno, pero aquel otro no quiere trabajar gratis. Entonces, tenemos que hacer un apoyo entre todos. Anoten por ahí. Vamos a llamar impuestos directos a los que graban directamente la riqueza. Más fácil, no se los puedo dar. Directo es el impuesto que grava de modo directo la expresión de riqueza, porque ustedes saben que no pagamos per cápita, como era el sistema griego o romano, no pagamos per cápita, pagamos conforme, a ver, si aquel otro es un multimillonario, paga más. Y el profe Rodolfo, bueno, paga un poco menos, y aquel otro que no tiene casi nada, paga mucho menos. Todos pagan un poquito, ¿sí? Pero no es que dividimos per cápita y todos pagan, qué sé yo, un monto fijo por cabeza, per cápita. No. Es proporcional al patrimonio que tiene Josefina, María Cristina, Marina, el profe Rodolfo. Proporcional. Bueno, pero ¿cómo sé cuánta plata tiene el profe Rodolfo? Y hay dos formas. La forma directa. En la forma directa yo les puedo dar dos ejemplos bien fáciles. Yo tengo esta casa donde, bueno, a ver, yo estoy acá en mi escritorio, miren, mi escritorio es una habitación de una casa de 3 dormitorios donde yo estoy. Mi casa. Esta casa tiene un valor económico. Es mía o de mi mujer, no viene el caso. Yo pago un impuesto anual proporcional a la tasación que hace el Estado de cuánto vale esta casa. Entonces dice, mira, profe Rodolfo, no sé, tu casa vale $120.000. Por año vas a pagar el 2% y te lo divido en cuotitas mensuales. ¿Y vos tenés un auto, profe Rodolfo? Sí, tengo una Renault Duster blanca, ahí estacionada, ya tiene unos años. Bueno, yo te lo voy a tasar en $10.000 y por año vas a pagar, ¿me comprenden? Proporcional es, grabamos directamente la riqueza. El impuesto a las ganancias, sacamos la cuenta. ¿Cuánto gana el profe Rodolfo? Tanto. Bueno, mira, macho, vas a pagar, si estoy en la categoría más alta, el 35%. O sea, si yo estoy en la categoría más alta porque soy un genio que gano, qué sé yo, 10 millones de pesos por mes, me van a cobrar el 35% de lo que yo gano. ¿Me siguen hasta acá? Impuesto a las ganancias, que de hecho el gobierno de Cristina dijo, para un poco, los sueldos también son ganancias. Y entonces empezamos a cobrarle impuesto a las ganancias a los empleados. Los empleados que ganan poquito no pagan, pero los empleados, gerente general de Cargill, gana 20 millones de pesos por mes. No, cobrarle el 35%. Impuesto directo es el que grava, te quita un porcentaje directo de tu riqueza. ¿Estamos hasta acá? Vamos a los impuestos indirectos. Resulta que el profe Rodolfo es muy astuto, cosa que no lo es,
y ha puesto todos los bienes a nombre de otro, así que no paga ningún impuesto. Pero resulta que todos los días va al súper y se compra como 300.000 pesos de mercadería, unos perfumes importados, unos whiskachos bárbaros. A ver, yo veo si tiene casa, si tiene auto, si tiene sueldo, no tiene nada este tipo. Entonces, ¿cómo hago para cobrarle impuestos? Pero resulta que yo tengo los tickets. Los tickets, este tipo va al Carrefour y todos los días se gasta 300 lucas. Estoy haciendo una broma, pero quiero destacarles que los impuestos indirectos, como el IVA, gravan indicios de riqueza. Indicios. Porque no es mi riqueza real, son indicios. Indicios, y el Estado Nacional o el provincial dicen, mira, a mí me parece que vos no tenés nada, che, pero, a ver, ¿de dónde sacas la guita vos para comprar todos los días 300 lucas en el Carrefour? Indicios. ¿Y cuánto es el IVA? 21%. Yo cada vez que gasto, no sé, 100.000 pesos en el súper, la cuenta real son 79.000 pesos. La cuenta real. Pero a mí me cobran 100.000, porque hay 21.000 pesos, estoy haciendo una burrada. Creo que sobre 100.000 pago 121.000 o algo así. Incluso algunas cosas que compro en el súper no tienen el 21%, tienen el 10,5%. Pero para simplificar el ejemplo, porque si no, no termino más, de 100.000 pesos, esa era la cuenta. Pero yo termino pagando 121.000 pesos. Y el Carrefour es agente de retención. El Carrefour va a decir, mira, acá está el ticket de Rodolfo, de Josefina, de María Cristina, y después el Carrefour le da esa plata a quién? El Estado, el IVA. Yo les destaco para que no se lo olviden, impuesto directo grava directamente la riqueza. El impuesto a mi casa, a mi auto, el impuesto a las ganancias. El impuesto indirecto, como el IVA, indirecto grava indicios. Usen esas palabritas, así se lo aprenden de memoria. Indicios de riqueza. No es la riqueza real. Fíjense por qué les digo. Resulta que hay un mendigo que encontró tirada en el piso una billetera, que tiene 10 billetes de 10.000 pesos. 100.000 pesos. Encontró ahí tirada en el piso. Va feliz de la vida al Carrefour con sus 100.000 pesos y se llena el carrito de, no sé, de lo que tiene ganas. Pobre mendigo, que no tiene ningún dinero de nada. Sin embargo, le vamos a cobrar el 21% de IVA. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta? Porque es un indicio totalmente injusto en el ejemplo que estoy dando, ¿no? Ahora bien, volvamos de nuevo hacia atrás. Dijimos que las provincias son las dueñas de todo, en definitiva. Entonces las provincias son las que ponen las contribuciones, tributos directos. ¿Quién les cobra a ustedes el impuesto a su casa? La provincia de Córdoba, la provincia de Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires, o su casa, o su auto. Bueno, ahora se han agregado los municipios, así que es terrorífico esto. Nos cobran los municipios y las provincias, ¿sí? Pero acuérdense, ya lo van a ver después, que los municipios son como una derivación del poder de las provincias, ¿sí? Pero en definitiva, contribuciones directas. ¡Ey! Pero acá hay algo que no cierra, profe, me tienen que decir ustedes. Porque el impuesto a las ganancias lo cobra la nación. ¿Cómo es esta historia? Acá hay algo que no cierra en este cuentito. Y la historia es así. En 1933, plena depresión en el mundo, que golpeó a la Argentina también, en medio de una crisis, el Estado Nacional hace uso, porque existía en ese momento ya la cláusula esa, y hace uso de este permiso, que dice que por tiempo breve, determinado, y si hay una necesidad concreta, escúchame, el Estado Nacional puede imponer, pero por lapsos no permanentemente, contribuciones directas. Y aparece el impuesto a los réditos. Así se llamaba, impuesto a los réditos, que es el actual impuesto
a las ganancias. Iba a ser por un año y a que no adivinan qué. Después lo renovaron y lo renovaron y lo renovaron y lo renovaron. Y un día los estados provinciales pusieron el grito en el cielo y dijeron, para un cacho, si quedamos que los impuestos directos los recaudo yo, dijeron los estados provinciales. ¿Cómo es que vos, Estado Nacional, me estás manoteando lo que es mi plata? ¿Me siguen hasta acá? Y entonces se llegó a este acuerdo. El Estado Nacional dijo, vamos a hacer una cosa. Yo tengo la AFIP, o ¿cómo se llama ahora? El ARCA o algo por el estilo, pero es la AFIP en definitiva. Yo tengo la AFIP y todos los sabuesos de la DGI, la AFIP o la ARCA. Hagamos una cosa. Yo recaudo las ganancias de Cristian, que lo tengo ahí controlado con su empresa, o las de Marina, o las de María Cristina, me quedo con una parte y después te paso unos mangos a vos, provincia. Y ahí nace la ley de coparticipación de impuestos. La ley de coparticipación federal de impuestos nace de esa manera. Yo les estoy dando una caricatura, casi un dibujo animado, para que me entiendan los conceptos. Ustedes después lean, profundicen, ¿sí? Porque miren que esta clase no estamos hablando muy académicamente, estamos hablando más bien para que entiendan los grandes conceptos, los grandes ejes troncales. Actualmente, más o menos, hay una primera distribución, se llama distribución primaria, hay otra que se llama distribución secundaria. ¿Cómo es esto? El impuesto a las ganancias, que es provincial, lo recauda el Estado Nacional. Distribución primaria, más o menos, mitad y mitad. Nación, provincia. Creo que es 55 las provincias, 45 la nación, pero póngale mitad y mitad. Distribución secundaria, atada a la población, la parte que les toca a las provincias, que es esa mitad, se la distribuyen diariamente. Les manda el ARCA o AFIP a la cuentita del gobierno del Estado de Buenos Aires, de Córdoba, de Catamarca, de Formosa, lo que se va recaudando. Simplificación total de mi parte, eso es una ley de coparticipación de impuestos. Pero hay más, porque el IVA, que es un impuesto indirecto, porque grava un indicio de riqueza, les cuento que casi todo, salvo las retenciones, que es un invento nuevo, casi todo lo que se recauda es ganancias, IVA. Esos son los dos impuestos que más plata recaudan. Hemos inventado ahora las retenciones a las exportaciones, ¿no? O sea que el Estado Nacional siempre se inventa una historia más. Y después las provincias empiezan a reclamar, che, pero dame un cacho de eso que te inventaste, porque esto es un manoteo de la plata, en definitiva, ¿no? El IVA, que también es complicadito de recaudar. De nuevo la misma historia. El IVA, acuérdense que era concurrente. Dijimos acá, que leyó recién, imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Concurrente, o sea, Estado Nacional, Estados provinciales recaudan impuestos indirectos como el IVA. De nuevo lo mismo. El Estado Nacional dice, te lo recaudo yo, te lo recaudo yo. Y después te paso unos mangos, con ese criterio que yo les he contado, ¿no? De distribución primaria, más o menos mitad nación, mitad las 24 provincias, distribución secundaria entre las provincias entre sí. Díganme si más o menos, no, me imagino que están mareadas o mareados, pero díganme si más o menos tienen una idea con lo que les he dado. Sí, perfecto, Rolf. Sí, profe, le hago una consulta. ¿La ley de coparticipación sería solamente por el impuesto a las ganancias y el IVA o hay algún otro impuesto que también la comprenda? A ver, toda vez que haya impuestos directos, que podrían no ser solo ganancias, la nación está obligada a incluirlos. Hay un gigantesco reclamo con el tema de un impuesto directo, como es
manotearle al que exporta soja, te quitan, qué sé yo, el 25%. Y me lo quedo yo, dice el Estado. Dice, pero si yo vendí mi soja, dice el sojero a China, ¿por qué te vas a que me lo quedo yo, 25%? Bueno, hay un reclamo de las provincias que unos mangos le pasan, pero nosotros sobre este tema estamos haciendo unos parches bárbaros. Tenemos una orden de la Constitución Nacional, la pueden buscar si quieren, ya que tiramos el tema. En las cláusulas transitorias van a buscar, si quieren, la sexta. Al final de la Constitución Nacional, después del 121, que ya estuvimos viendo, después del 129, que es el último artículo, vienen las cláusulas transitorias de la Constitución. Disposiciones transitorias. Bueno, la disposición sexta dice que estamos obligados, desde 1994, en un lapso breve, dice que antes de 1996, miren cómo pasó el tiempo, ¿no? A establecer un sistema nuevo, más justo, no sé qué, de coparticipación de impuestos, que hasta hoy no se ha hecho y es una larga historia por qué no se ha hecho, pero lo importante es que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se financia el Estado argentino nacional, y en este caso nos hemos adelantado a derecho público provincial y municipal, las provincias. De hecho, hay una gran crítica a algunas provincias que de pronto casi todo lo que reciben es lo de coparticipación, porque no, son casi como si fueran empleados del Estado Nacional, ¿no? Por ejemplo, Córdoba tiene mitad y mitad, más o menos. Es decir, Córdoba tiene una fuerte recaudación propia, el Estado provincial de Córdoba, y la otra mitad, más o menos, es lo que la nación le manda a Córdoba, digamos, ¿no? Eh, bueno, seguimos con el 75, a ver si tenemos un minuto más, les doy algún elemento más. Ya dijimos que no pueden las provincias emitir dinero, emitir billetes. Eh, a ver si encuentro, lo buscamos juntos. Miren, el inciso 6 del artículo 75, el inciso 6 es el que le da la atribución al Estado Nacional de emitir una moneda. Por eso que tenemos una sola moneda en todo el país. También van a ver que, bueno, el tema de las aduanas, los ríos interiores, donde hay varias provincias involucradas, son todas atribuciones del Estado federal o nacional. Ustedes tomen como sinónimo Estado nacional con Estado federal. Hablan del sistema de correos, el inciso 14, los límites exteriores, en definitiva, política exterior de la nación. Ese es un dato que hoy parece de broma, pero es un dato importante. No puede Córdoba, por ejemplo, hacer un convenio con Gran Bretaña reconociendo que las Malvinas son británicas. No, las relaciones exteriores argentinas no les puede ni tocar ninguna provincia. De hecho, si una provincia quisiera endeudarse, tiene que hacerlo con permiso del Estado federal. Yo creo que más o menos, yo quiero que ustedes se queden con esto. En el artículo 75 tienen buena parte de las atribuciones del Congreso, pero del Estado Nacional. Todo lo que no está ahí lo conservan como atribuciones propias las provincias, de acuerdo al 121 que también han anotado. Hemos analizado el tema de ingresos económicos y yo creo que se van con una idea más o menos que ojalá que puedan después profundizar, leer y siempre la idea es que cuando hagamos la siguiente clase, las dudas que se les vayan ocurriendo me las comentan. Eh, por eso yo les decía que el TP2, que habla de intervención federal, es un tema chiquitito así, de todos los temas que hay en la relación nación-provincias. También hemos charlado un ratito, aunque sea, de lo que es justicia federal, justicia provincial, aunque muy poquito, ¿no? Díganme si tienen alguna pregunta, antes que cortemos. ¿Qué se les ocurre? A ver. Rodolfo.
no sé si será medio pesimista, pero una cosa es lo que dice la Constitución y otro lo que realmente se hace. Por ejemplo, hablando de todos estos temas, la coparticipación o el impuesto a la ganancia, porque si el impuesto a la ganancia va a hablar de que deberíamos ser partícipes de la ganancia, los trabajadores, y hablando de Santa Cruz, hablo del petróleo, porque lo que tenemos acá nosotros no conocemos lo verde, pero por ejemplo, si serías partícipe de la ganancia, ¿por qué te descontarían el impuesto a las ganancias sobre un trabajo que vos realizás para extraer el crudo, por ejemplo? No, se contradice. No te cierra, Cristian, no te cierra. Por ningún lado. Digamos que sobre Cristian, aprovecho para hacer este comentario. Una cosa es el plano de la casa. Otra cosa es la casa real y por dónde pasan los caños de gas. Porque el plano dice que pasa por acá, pero después te metes a picar las paredes y resulta que los caños de gas pasaron por allá. ¿No les ha pasado eso en alguna casa? Yo por lo menos tengo la actividad de restaurar casas viejas. Pasa. Tenemos que hacer que todo o el 98% de la realidad constitucional argentina coincida con los planos, con el plano constitucional, ¿no? Porque si no empezamos a avalar prácticas que son inconstitucionales, digamos, ¿no? Ni hablar, ya habrán visto todos La República Perdida, la película que les recomendé, ¿o no? La República Perdida, anoten, che, el próximo TP voy a tomar en cuenta quién vio la película y quién no. La República Perdida, película argentina, habla de 1930 a 1983, donde se perdió la República con los gobiernos de facto, los golpes de Estado. Entonces, la realidad constitucional era una y el plano, ¿qué es esto? Los planos de la realidad constitucional, nuestra Constitución Nacional, divergían gravemente, ¿no? Argentina 1985, esa otra película, ¿ya la han visto? Che, no puede ser que me pase cada clase recomendando las mismas dos películas. ¿Sí la han visto? ¿Quién la vio? ¿Vos, Josefina, la viste? ¿Te gustó? Sí, estuvo muy buena, me gustó mucho y es como que también te ayuda, porque viste, yo nací en el 94, por ejemplo. No conozco lo que es vivir en otra forma que no sea en democracia. Y bueno, está bueno porque o sea, se ve historia en serio, no es que es una película, digamos, una historia inventada. Tiene algún sesgo, pero está buena la peli. Sí, ¿Y la sí, bueno. República Perdida? ¿La viste, José? No, esa no la vi. Tuve un fin de semana Bueno, terrible de trabajo. bueno, en YouTube la van a encontrar seguro. ¿Nadie vio La República Perdida? Che, ¿cómo puede ser? ¿Qué clase de cineastas tengo en este grupo? Bueno, vean a ver si la encuentran por ahí y después me cuentan la semana que viene. La semana que viene, que tenemos el 1 de mayo, acuérdense que nos vamos a volver a juntar el miércoles, ¿saben? Yo después les mando el link. Bueno, fue un gusto, como siempre les digo, que me acompañen este rato y hemos charlado un buen rato y bueno, los dejo a todos, así se van a cenar tranquilos y gracias por acompañarme. ¿Mm? Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Chao. Gracias, chicos. Saludos. Gracias. Gracias, chau. Hasta luego, profe.